¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Javier Alonso. Voy a ser la persona que os imparta hoy este seminario, este webinar, esta Open Class, llamadlo como queráis, sobre un tema que yo creo que es un tema que es de candente actualidad, sobre todo de un tiempo para acá, fundamentalmente desde el mes de agosto. Para mí el punto de inflexión no es tanto el mes de febrero del año 2022, como sí el mes de agosto del año 2021, en el cual los precios de la energía eléctrica empezaron a experimentar un incremento bastante importante. Bien es cierto que bueno, la situación obviamente cambió y cambió a peor, y bastante a peor a raíz del mes de febrero, en el cual se produjo la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y fue justamente a raíz de esa situación en la que bueno, pues se empezó a hablar mucho más de los gases renovables y de la importancia de los mismos dentro de lo que es la estructura energética de cualquier país, que da igual el país de procedencia del cual vengáis, da igual que vengáis de España, de cualquier país de Latinoamérica, de cualquier país europeo. Realmente los gases renovables se pueden obtener, se pueden extraer, se pueden producir en función de la tecnología realmente renovable que nosotros empleemos, se pueden producir en cualquier lugar. Y desde luego la utilidad es exactamente la misma, ¿vale? Como consecuencia precisamente de esa necesidad de empezar a producir y de empezar a utilizar gases renovables, que ahora posteriormente veremos lo que son, bueno, pues yo entendí que, y hablando con los compañeros de CUP, entendí que verdaderamente era un tema que os podía resultar interesante además teniendo en cuenta también, bueno, pues el programa formativo que estáis cursando la mayoría, bueno, pues la implicación obviamente que tiene este tema dentro del propio programa formativo. Por tanto, hoy veremos la importancia de los gases renovables, ¿vale? Si os parece, Carmen Valdez, has levantado la mano. Yo creo que es preferible, si os parece, el que yo haga la exposición, sobre todo por aquello del dinamismo, que haga yo la exposición, cualquier anotación, cualquier pregunta, cualquier cuestión que queréis reflexionar o que queréis preguntarme, os lo anotáis y luego después en el turno de preguntas, al finalizar la presentación, yo muy gustosamente os doy respuesta de todo aquello que yo pueda saber y de lo que no sé, tomaré nota y os lo haré llegar desde luego por correo electrónico, ¿vale? Y si hay alguien que se queda sin poder preguntar, igualmente yo os podría dar respuesta por correo electrónico muy gustosamente, ¿vale? Bien, aquí hay dos personas que me han parecido muy interesantes colocarlas en esta primera diapositiva. Los conocéis perfectamente. Uno, el de la izquierda, es Vladimir Putin, el máximo responsable del gobierno de Rusia, mientras que el otro es Volodymyr Zelensky, que es el máximo responsable del gobierno de Ucrania. Comentaba anteriormente precisamente que fue justamente a raíz de la invasión de Rusia en Ucrania, fue justamente cuando bueno, empezaron a incrementarse mucho más los precios, precios del gas natural en el mercado internacional y por ende también del suministro de energía eléctrica, del precio del suministro de energía eléctrica, dado que Rusia precisamente es un país que tiene unas reservas de gas natural muy importantes, es un país netamente exportador de gas natural. De hecho, la Unión Europea es una región y concretamente determinados países, como por ejemplo Alemania e Italia, son países tremendamente dependientes precisamente del gas natural ruso y bueno, pues este conflicto ha desatado desde luego, ya ha puesto en solfa las alarmas precisamente en el sector energético europeo como consecuencia precisamente de las implicaciones que tiene una dependencia tan sumamente elevada del gas ruso. Simplemente para que tengáis un orden de magnitud, Alemania, solamente Alemania venía pagando, ahora ya se ha reducido la cuantía económica, pero venía pagando más de 200 millones, y digo bien 200 millones de euros diarios, ¿vale? Por la compra del gas natural a Rusia, ¿vale? 200 millones de euros a Rusia, solamente Alemania. Si cogemos el contexto de la Unión Europea, estamos hablando de más de 800 millones de euros diarios, que no mensuales, diarios, por el suministro de gas ruso. Con lo cual, fijaros si desde un punto de vista geopolítico, geoestratégico y de dependencia de gas natural, fijaros el problema que la Unión Europea tuvo en el momento en el cual esta situación se puso en manifiesto, la situación de la invasión, precisamente, y la necesidad de tener que depender de tener unas tasas de dependencia tan sumamente elevadas de Europa hacia el gas ruso. ¿Qué trajo este conflicto consigo? Bueno, pues trajo obviamente una reflexión en la que la Unión Europea
ha tenido que hacer un trabajo, desde mi punto de vista, una opinión completamente personal, incompleto, a muy corto plazo. La Unión Europea no ha llevado a cabo una política energética comunitaria de la manera que lo tenía que haber hecho, porque obviamente no se puede depender de una región tan sumamente, con unas tasas de dependencia tan sumamente elevadas. Y bueno, pues el conflicto obviamente energético y la tormenta vino precisamente a raíz de la situación con el gas natural. ¿Esto qué ha traído consigo? Ha traído consigo bueno, pues que haya instalaciones térmicas precisamente que se alimentan con carbón, que han tenido que otra vez ponerse en marcha, reactivarse, con lo que eso implica precisamente desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto, bueno, pues obviamente desde el punto de vista medioambiental no es absolutamente nada satisfactorio. Por contra, hubo un plan, fijaros que este plan, el plan REPowerEU, es del 18 de mayo del año 2022, como veis ahí en la imagen que os he puesto en la diapositiva. Y este plan, el REPower de la Unión Europea, lo que viene a hacer es a poner en solfa todas aquellas necesidades desde el punto de vista energético que la Unión Europea tiene que llevar a cabo con la finalidad de intentar reducir al máximo la dependencia del gas ruso, sobre todo en aquellos países en los cuales la tasa de dependencia es mucho más elevada, ¿vale? Gracias a este plan REPower es lo que ha provocado que la Unión Europea tenga bueno, los ojos puestos en el desarrollo, entre otras cosas, pero en gran medida en lo que hoy precisamente vamos a hablar, que es sobre los gases renovables. Perdón. El plan REPowerEU tiene tres aristas. Uno, por un lado, acelerar la transición hacia una energía limpia, es decir, basar fundamentalmente todo lo que es la economía descarbonizada en energías renovables, ¿vale? Por otra parte, el ahorro de energía, lo que viene a ser la eficiencia energética, y luego, por otra parte, la otra arista es la diversificación de las fuentes de energía, ¿vale? No solamente tener unas tasas de dependencia, como decía anteriormente, tan sumamente elevadas de gas natural, sino que realmente las energías renovables tengan un papel importante. Y ya no solamente las energías renovables, sino también, bueno, pues la energía nuclear, como además en algunos países, el caso de Francia, bueno, ya no está dentro de la Unión Europea, pero Reino Unido también ha puesto encima de la mesa el desarrollo de algún que otro reactor de energía nuclear, pero fundamentalmente las energías renovables obviamente tienen que tener un papel mucho más importante. ¿Todo esto con qué finalidad? Con la finalidad de reducir de una manera gradual la dependencia de los combustibles fósiles rusos. No solamente del gas natural, aunque es lo principal, porque también realmente, además, la semana pasada se aprobó por parte de la Unión Europea un valor máximo de $60 el barril de petróleo el barril de petróleo, perdón, de origen ruso, cosa que la Federación Rusa ya ha puesto también el grito en el cielo en cuanto a que, bueno, ¿quién se cree en la Unión Europea que va a topar realmente el suministro de gas? Bueno, pues tenemos un problema en el conjunto de la Unión Europea. Se elaboró este plan con la finalidad de intentar dar salida a esa reducción de esa dependencia, pero obviamente esto no es un proceso de hoy para mañana, sino es un proceso de hoy para varios años vista. El problema que tenemos es que, como en el seno de la Unión Europea este ejercicio no se ha hecho con anterioridad, pues ahora tenemos que correr más de lo debido. Bien, me voy a circunscribir porque me parece que es de vital importancia para poder entender lo que vamos a hablar de los gases renovables. Me voy a circunscribir en dos reales decretos que se aprobaron, fijaros, el 17 de mayo en el Boletín Oficial del Estado, ¿vale? Que para los que no lo conozcáis es bueno, pues donde se publica absolutamente toda la legislación a nivel nacional, a nivel español, ¿vale? En el BOE se publicó el Real Decreto 376 del 17 de mayo del año 2022, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, así como el sistema de garantías de origen de los gases renovables. Teniendo la formación ya que tenéis, todos vosotros conoceréis verdaderamente lo que significa o a lo que hace alusión con biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa. Yo me quedo, para esta Open Class, me quedo justamente con la última parte, con el sistema de garantías de origen de los gases renovables. Bien, en dicho Real Decreto se define gas procedente de fuentes renovables o gas renovable, el gas combustible procedente de fuentes renovables aplicable al hidrógeno renovable, al biogás y a cualquier otro gas de origen renovable que se determine por resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Energía. Bueno, con lo cual, cuando se habla de gas renovable o gas procedente de fuentes renovables, tenemos que ver que es o bien el hidrógeno renovable, es decir, lo que se conoce como hidrógeno verde, ¿vale? El biogás procedente de la biometanización,
de materias orgánicas que sean fácilmente biodegradables y a cualquier otro gas de origen renovable, fundamentalmente el procedente de la gasificación, lo denominado como syngas, ¿vale? Cuando dentro de este Real Decreto se habla de las garantías de origen del gas procedente de fuentes renovables, que viene a ser al cabo la justificación que se determina desde el punto de vista legal por el cual se demuestra que el gas, un determinado gas o un determinado gas o un determinado biometano procede de una fuente renovable, es con la finalidad de que no haya falsedad directamente en el mercado, al igual que se hizo en su momento también con las garantías de origen de la electricidad de origen renovable. Es decir, que si yo consumo 1 megavatio hora de origen renovable, que yo tenga la capacidad de poder demostrar que ese megavatio de origen renovable es precisamente de una instalación de origen renovable y no es precisamente de otro tipo de instalaciones. Bueno, bien, pues esto, al fin y al cabo, lo que se pretende es copiar la idea del mercado eléctrico dentro de lo que es el mercado térmico, concretamente de los gases. Y de esta manera, bueno, pues se establece el sistema de garantía de origen del gas procedente de fuentes renovables con la finalidad de precisamente de incentivar y desarrollar este sector. Bien, ¿qué es el biometano? El biometano, bueno, la palabra bio significa que tiene un precedente biológico y metano es la molécula CH4, el átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Por similitud, el gas natural, su principal y único componente es el metano. Por tanto, el biometano es aquel compuesto de origen biológico que tiene única y exclusivamente, o en su gran mayoría, tiene la molécula de CH4, pero con un precedente directamente biológico, ¿vale? ¿De dónde se obtiene el biometano? Bueno, pues el biometano, lo podéis ver en la imagen, se obtiene de las plantas de biogás. Las plantas de biogás son plantas que lo que hacen es procesar materia orgánica de diferente naturaleza, materia orgánica de naturaleza agrícola, materia orgánica de naturaleza ganadera y luego residuos orgánicos de naturaleza antropogénica, como son los residuos sólidos urbanos y como son las aguas residuales. Cuando estas materias se someten a procesos de biometanización en digestores, es decir, degradación de la materia orgánica en ausencia de oxígeno gracias a una serie de bacterias denominadas bacterias metanogénicas, lo que hacen es producir una corriente de biogás, ¿vale? El biogás es un combustible de naturaleza gaseosa cuyo principal, no es el único, cuyo principal compuesto es el metano, ¿vale? Queda una fracción, que es una fracción sólida, que lo que tiene que hacer es compostarse directamente para luego después poder utilizarse como combustible orgánico. Bien, pues este biogás en la actualidad tiene muchas utilidades, principalmente la generación de energía eléctrica, ¿vale? A través de motores de generación, pero también se puede emplear para fines térmicos, a través directamente de calderas que quemen el propio biogás. Y por tanto, esta energía térmica sustituye los combustibles para producir calefacción y para producir agua caliente sanitaria. ¿Qué es lo que sucede en el caso de que nosotros, claro, el biogás, principal compuesto energético es el metano, también tiene algo de hidrógeno, pero ¿qué pasaría en el caso de que nosotros retiráramos todos los compuestos que no tengan componente energético? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros hacemos el upgrading, que es justamente lo que veis en la parte de la derecha de la gráfica. Este upgrading es la depuración directamente del biogás para quedarnos única y exclusivamente con el metano. De ahí que venga con el concepto biometano. Y ya el biometano lo podemos inyectar sin ningún problema en la propia red de gas natural, ¿vale? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder ser empleada en cualquier destino, al igual que se está empleando ahora mismo el gas natural, es decir, para la generación de energía eléctrica, para la industria, para el uso doméstico, para la movilidad. Faltaría una cosa más, y es para incluso la producción de hidrógeno, ¿vale? Porque a través del CH4 se puede obtener hidrógeno, al igual que se hace con el propio gas natural, a través de un proceso que se denomina el reformado con vapor de agua, ¿vale? Por tanto, este es el precedente, o este es uno de los el precedente del biometano, la manera en la cual se produce y uno de los gases renovables. Fijaros, un esquema también de cualquier residuo biodegradable en el que si nosotros lo sometemos directamente a digestión aerobia es lo más respetuoso desde el punto de vista medioambiental, mientras que si por contra nosotros lo que hacemos es depositarlo en vertedero, nosotros lo que estamos haciendo es contribuir de una manera negativa al medio ambiente a través de los gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera y por tanto lo que se hace es pues ir precisamente en contra del medio ambiente. Por tanto, es la situación menos favorable desde el punto de vista medioambiental. Aquí tenéis una imagen parcial de la primera instalación que se llevó a cabo en España,
de inyección de biometano directamente a la propia red de gas natural. Estábamos hablando de una instalación que está a las afueras de Madrid, está en el complejo de Valdemín Gómez, y aquí lo que se hace es, hacer el upgrading directamente del biometano producido a través de las instalaciones de biometanización de 2 instalaciones en las que tratan precisamente los residuos sólidos urbanos, ¿vale? Aquí se inyecta directamente a alta presión en la red de transporte de gas natural, a 70 bares, el biometano que se está produciendo directamente en esta instalación. Y bueno, en su momento, cuando se anunció esta instalación, lo que se dijo por parte del alcalde en su momento era que los autobuses de la Ciudad de Madrid que funcionan directamente con gas natural empezarían a funcionar a través del proceso, a través del combustible resultante del tratamiento de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, y es precisamente el biometano de dichos residuos. ¿Cuáles son las ventajas precisamente del biometano? Pues fijaros, sustituye combustibles más contaminantes de forma urgente e inmediata, por lo que obviamente su utilización lleva a cabo una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y por tanto contribuye a los objetivos medioambientales, contribuye a la economía circular, ya que mejora la gestión ambiental de los residuos, tanto de naturaleza urbana como de naturaleza agrícola, ganadera, industrial, residuos antropogénicos como los nodos de depuradora, etcétera. Es completamente sustituible el gas natural por el propio biometano, por lo tanto estamos contribuyendo de una manera muy positiva a la descarbonización de la economía. Obviamente en el sistema de transporte no es necesario acometer inversiones adicionales para poder transportar el biometano inyectado, ¿vale? Donde sí que hay que cometer inversiones es precisamente en la instalación del upgrading. Mejora la seguridad del suministro porque reduce la dependencia energética del exterior, y por ello la factura energética aquí pone de España, pero es de cualquier país, es decir, en cualquier país en el cual haya residuos que tengan capacidad de ser biodegradables, se pueden perfectamente emplear para dichos menesteres. Y apoya el desarrollo rural y fijación de empleo, porque este tipo de proyectos fundamentalmente tienen lugar en entornos completamente urbanos. Fijaros a nivel de estadísticas, el número de instalaciones que tenemos de biometano en el conjunto de la Unión Europea, ¿vale? Luego vienen en España. Y en el conjunto de otros países de la Unión Europea. Fijaros la evolución desde las plantas, desde el año 2011 hasta el año 2017, y fijaros realmente el acumulado. Esto es un dato tomado de hoy mismo directamente, o sea que aunque ponga 2017 son los últimos datos que están publicados de una manera pública, vaya. Fijaros el incremento tan sumamente importante desde el año 2011 al año 2017 precisamente de este tipo de instalaciones, y el número de plantas nuevas. Con la situación que tenemos ahora mismo de gravísima dependencia del gas natural ruso, y precisamente a raíz del plan REPower, en esta década en la cual nos encontramos y que estamos finalizando el año 2022, hasta el año 2030, perdón, hay una partida presupuestaria muy importante precisamente para acometer más instalaciones de esta naturaleza, ¿vale? Por tanto, este número de instalaciones se irán incrementando de una manera muy importante en los próximos años. Desde el punto de vista del desarrollo de la producción de biometano, fijaros en gigavatios hora en la gráfica de la izquierda, y en BCMs, que no deja de ser la unidad por la cual se mide el gas natural, que es billion cubic meters, que es el billion, los miles de millones, ¿vale? que es la unidad con la que se mide realmente el gas natural. Bueno, pues fijaros cómo la tendencia es claramente alcista, y por tanto la producción cada vez es mayor en ese sentido en el seno de la Unión Europea. Desde el punto de vista del potencial que tenemos en la Unión Europea de los 28, ya está Reino Unido, obviamente estaba aquí incluido, pero obviamente Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea. Fijaros, con perspectiva del año 2050, fijaros, el valor, Francia, el orden de magnitud que tiene, desde luego es un peso específico muy importante. Fijaros Alemania, fijaros España, Polonia, Italia, Rumanía. Estos son los principales países. Hasta Finlandia son los principales países, que son los países evidentemente más grandes. Por colores están los distintos tipos de materias primas que pueden ser empleados directamente para la producción del biogás. Y fijaros que tenemos, pues por un lado, cultivos energéticos, tenemos estiércol, residuos biológicos, nodos de depuradora, incluso residuos forestales. Se está investigando mucho en la utilización de residuos forestales, a pesar de ser residuos lignocelulósicos, al igual que la paja. Pues tienen un potencial importante de cara al año 2050, precisamente de poder ser empleados con la finalidad de producir biogás.
¿Qué tecnologías tenemos de purificación, para realizar el upgrading? Pues fijaros, tenemos seis tecnologías principales. La absorción por oscilación de presión, el lavado con agua, el lavado con las aminas, el lavado con disolvente orgánico, la separación con membranas y la destilación criogénica. Hay que decir que hace falta también trabajar más la eficiencia y el coste precisamente de este tratamiento, ¿vale? Porque el upgrading no es un tratamiento barato, por eso las economías de escala en este caso funcionan y de qué manera. Es decir, no vale una instalación de upgrading con poca cantidad, perdón, de corriente de biogás, sino que cuanto mayor sea la corriente de biogás, mucho mejor desde el punto de vista de obtener un biometano lo más económico posible. Y luego desde el punto de vista de la producción, bueno, independientemente de la tecnología empleada, obtenemos el biometano con la finalidad ya de poder ser empleado para los menesteres que hemos estado comentando. Bien, el biometano era uno de los gases renovables precisamente. ¿Cuál es el otro gas renovable del cual ahora también se habla tanto? El hidrógeno renovable. El hidrógeno, hay que decir que no es una fuente de energía como tal, es un vector energético. ¿Y por qué es un vector energético? Porque a pesar de ser el elemento más abundante que tenemos en la naturaleza, necesita una fuente de energía precisamente para poder ser producido, ¿vale? Por eso es conocido como vector energético. En la actualidad, bueno, cada vez menos, ¿no? Pero en la actualidad, la mayor parte o casi la totalidad del hidrógeno que se estaba produciendo en el mundo tenía como precedente precisamente el gas natural. ¿Y por qué? Porque es el compuesto, es la energía que tiene realmente 4 átomos de carbono dentro de su propia molécula. Ya comentaba que el gas natural, su principal compuesto energético es el CH4, el metano, y por tanto tiene 4 átomos de hidrógeno frente a un átomo de carbono. Por tanto, hay una gran capacidad de producir hidrógeno directamente a través del propio gas natural y, bueno, pues se solía llevar a cabo una tecnología, se suele emplear una tecnología como es el reformado con vapor de agua, que tiene un inconveniente y es que genera CO2 y ese CO2 se emite directamente a la atmósfera, ¿vale? En el caso de que tengamos, bueno, y esa producción, ese hidrógeno, obviamente no es un hidrógeno de origen renovable. ¿Por qué? Porque si se elimina ese CO2 directamente a la atmósfera, es un hidrógeno que tiene un impacto ambiental importante como consecuencia precisamente de la liberación de ese dióxido de carbono. Si nosotros tuviéramos la capacidad de obtener, de secuestrar ese CO2 generado a través del propio reformado con vapor de agua, ese hidrógeno será mucho más sostenible y siempre y cuando se le diera una utilidad a ese CO2, mucho mejor. En el caso de que no se pueda dar una utilidad, si lo secuestramos directamente y lo retenemos pues en cavernas salinas, en el fondo del mar o donde buenamente podamos almacenar ese dióxido de carbono, pues tendría un impacto desde el punto de vista medioambiental mucho menor. ¿A qué se tiende realmente o qué es lo que se pretende? Pues claro, nosotros podemos utilizar hidrógeno, pero y la transformación energética de ese hidrógeno, si no genera ningún tipo de repercusión desde el punto de vista medioambiental, su utilización energética, porque su transformación genera vapor de agua, está muy bien en destino, pero si la producción en origen emite CO2, ese hidrógeno no es renovable. Esto es como la utilización del vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico es sustentable siempre y cuando la electricidad de procedencia, obviamente, sea una electricidad verde. Si no lo es, obviamente tiene una cierta repercusión desde el punto de vista medioambiental. Bueno, pues el hidrógeno pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿a qué se tiende? A lo que se tiende precisamente es a obtener este hidrógeno a través de fuentes de energías renovables. Fundamentalmente, bueno, existen muchos procesos. Una de ellas es precisamente la electrólisis. La electrólisis es la ruptura precisamente de la molécula de agua a través de la electricidad proveniente de instalaciones renovables. ¿Y cuáles pueden ser estas instalaciones renovables? La energía eólica, la energía solar, fotovoltaica, la energía de la biomasa, la energía hidráulica, cualquier energía renovable que tenga capacidad de producir hidrógeno, ¿vale? En el caso de que nosotros generemos ese hidrógeno, nosotros posteriormente lo podemos utilizar tanto en la industria como en la generación eléctrica, lo podemos inyectar directamente a la propia red de gas natural, lo podemos emplear para uso doméstico y lo podemos emplear para movilidad, al igual que hemos estado hablando precisamente también con el biometano, ¿vale? Si este hidrógeno nosotros lo utilizamos con CO2 que proviene precisamente de una captura de dióxido de carbono de cualquier tipo de instalación, de la cual nosotros podamos captar ese CO2, nosotros podemos llevar a cabo un proceso que es un proceso conocido con el nombre de metanación, que al fin y al cabo, ¿en qué consiste? Consiste en la formación de metano, directamente de metano sintético, para poder inyectar este metano sintético a la propia red de gas natural. Bueno, pues aquí veis directamente una imagen del concepto de hidrógeno verde. Existen, como comentaba anteriormente, existen distintos apellidos al hidrógeno.
dependiendo del método de producción y de la fuente de energía de la cual se parta. Tenemos un hidrógeno gris. Aquí he recogido solamente los 3 más importantes, porque existe apellidos de todo tipo y condición. Los más importantes, hidrógeno gris, a partir del propio reformado del vapor de gas natural sin la captura del CO2, ¿vale? El hidrógeno azul, a partir del reformado de gas natural, pero con un proceso de captura de ese CO2, y luego tenemos el hidrógeno verde o hidrógeno renovable, que es producido directamente a través de la electrólisis del agua, en donde obviamente este proceso no emite el CO2 y transforma el agua en moléculas de gases de hidrógeno y de oxígeno. Este tipo de instalaciones de producción de hidrógeno verde ya hay algunas que están en marcha, ¿vale? Aquí os he reflejado una instalación que hay en Puerto Llano, aquí en España, que ha desarrollado la empresa Iberdrola, que es una planta de hidrógeno verde para uso industrial. El hidrógeno, que es 100% renovable, se utiliza para se destina para la fábrica de fertilizantes de una empresa, de una compañía también española que se llama Fertiberia. Supone una inversión de 150 millones de euros, empleos locales 1.000, y se evitan al cabo del año 48.000 toneladas de CO2. Fijaros que aquí en este caso nosotros partimos de una instalación fotovoltaica de 100 megavatios conjuntamente con una batería de 5 megas y aquí se genera directamente la propia energía eléctrica, que tiene como destino también la red de distribución, pero que también parte de su producción va para la generación mediante electrólisis de hidrógeno. Se generan 3.000 toneladas de hidrógeno al año que se almacenan y posteriormente se emplean para la formación del amoníaco verde. ¿Por qué está muy relacionado aquí en este caso la producción de hidrógeno directamente con la producción de fertilizantes? Porque los fertilizantes nitrogenados emplean gas natural directamente para su composición y para su proceso de producción. En el caso de que nosotros queramos reducir esa dependencia del gas natural, podemos emplear hidrógeno dentro del propio proceso productivo y a través de la formación del amoníaco verde. Y entonces de esa manera, se puede mantener el mismo proceso de formación de los amoníacos de los fertilizantes, nitrogenados, pero con un procedente como es el hidrógeno, que a su vez proviene de una electricidad generada en una instalación renovable. ¿Cuál es el tercer vértice del concepto de gases renovables? Es el denominado gas sintético, el denominado sin gas. Como comentábamos anteriormente, los residuos ganaderos, los residuos antropogénicos de naturaleza, la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos o los nodos de depuradora, mediante digestión anaerobia, producen biogás. Este biogás, mediante un upgrading, genera biometano y que puede ser, es un gas renovable que está inyectado directamente a la red, ¿vale? Y esto, se puede conocer como biometano de primera generación. En el caso de que nosotros tengamos una biomasa de naturaleza lignocelulósica, fundamentalmente madera de residuos forestales o madera de residuos agrícolas, que puede ser la paja de los cereales o la propia poda de los árboles frutales, a través de un proceso de gasificación, que es uno de los 3 procesos termoquímicos a los cuales se puede someter directamente a la biomasa, generamos una corriente de sin gas que mediante metanación y upgrading obtenemos también biometano que puede ser inyectado también a la red de gas natural. Aquí en este caso, como la formación de biometano no es tan directa, pues es lo que se conoce directamente como biometano de segunda generación. Bueno, pues nosotros también podemos, a través del propio CO2 obtenido o generado, mejor dicho, a través del upgrading de la biometanización, como comentábamos anteriormente, conjuntamente con el hidrógeno proveniente de la energía renovable, que puede ser producida en exceso precisamente y que no tiene cabida dentro del mercado eléctrico, pero lo podríamos utilizar para obtener metano sintético y con ese metano sintético poder formar directamente biometano y hacer las utilizaciones propias en el caso de que tuviéramos este compuesto y pudiéramos dejar a un lado el gas natural. ¿Qué es el gas? ¿Qué es el gas sintético? ¿Qué procesos pueden ser empleados precisamente para la obtención de este gas sintético? He hablado de la gasificación. También podría ser a través de la pirólisis. Lo que pasa es que la pirólisis es un proceso que está menos desarrollado. La gasificación es un proceso, hay 3 procesos termoquímicos a los cuales la biomasa se le puede someter para la obtención de energía. Uno es la combustión, que es el más desarrollado porque además es el más eficiente. 2 es la gasificación y 3 es la pirólisis. A nivel de desarrollo, el más desarrollado es la combustión, el segundo la gasificación y el tercero la pirólisis.
¿Por qué está la palabra secado justamente ahí antes de pirólisis y de gasificación? Porque cuando estamos hablando de biomasa y sobre todo de la biomasa procedente de naturaleza orgánica, tiene un contenido en humedad importante. Para que estos procesos tengan un cierto rendimiento y un cierto rendimiento además aceptable, es preciso someterle a procesos de secado, que pueden ser secado natural a través de la propia radiación solar o secado artificial a través del empleo de energías renovables o a través del empleo de gases residuales, ¿vale? Y con eso nosotros lo que hacemos es eliminar la humedad de la materia orgánica y, bueno, pues la materia orgánica mucho más concentrada, biomasa seca. El límite de frontera suele estar conocido con el valor del 10%. Biomasa con menos de 10% se la puede denominar biomasa seca, biomasa por encima del 10% es biomasa húmeda. Bueno, pues vamos a considerar ese 10%. Bueno, si nosotros sometemos al proceso de pirólisis obtenemos gases, tenemos un compuesto líquido, como son los hidrocarburos, el bioil, y la partícula sólida es el propio carbón. Si nosotros sometemos directamente la biomasa al propio proceso de gasificación, obtenemos única y exclusivamente el syngas correspondiente, que es a través del cual se puede obtener el hidrógeno. Bien sea el proceso de gasificación o bien sea el pirólisis, podrían obtener en cualquiera de los dos procesos el propio syngas. Desde el punto de vista del biometano sintético, bueno, pues ahí tenéis directamente las fases. A través de una gasificación, que fijaros las temperaturas a través de las cuales se genera 750-850 grados. Por lo tanto, es necesario precisamente el empleo de recursos energéticos. Y obviamente no tiene sentido, si estamos hablando de energías renovables, emplear para alcanzar estas temperaturas energías que sean convencionales. Por tanto, lo ideal es emplear fuentes de energías renovables. Luego tenemos que hacer una limpieza y un acondicionamiento. Eliminación de partículas, el craqueo catalítico de los alquitranes, las limpiezas catalíticas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de intentar reducir las impurezas que pueda tener ese gas. Nosotros sometemos directamente a metanación el propio syngas. Obtenemos a través de reactores de lecho fluidizado y reactores multicanales, también a unas elevadas temperaturas y bajo la presencia de catalizadores, la propia corriente de biogás, y acondicionamos también, obviamente, a través del upgrading correspondiente, con la finalidad de poderlo inyectar a la red de gas natural sin ningún tipo de problema. Bien, pues en el propio Real Decreto del cual hablábamos, tenemos las materias primas que son empleadas precisamente, o a partir de las cuales se pueden emplear precisamente para la obtención del biometano. Y fijaros, ahí tenéis en la parte de la izquierda los distintos tipos de biomasa a partir de los cuales se puede obtener cualquiera de los gases renovables que hemos comentado anteriormente. Algas que están cultivadas en fotobioreactores o en raceways. Tenemos las fracciones de los residuos sólidos urbanos o de los lodos de depuradora. Tenemos los bioresiduos, la fracción de biomasa de los residuos industriales, paja, estiércol animal, glicerol, bagazo, lorujo de uva y lías de vino. Por tanto, estamos hablando de materias primas con un precedente fundamentalmente en el entorno rural, y por eso la importancia desde el punto de vista de la generación de empleo y de la actividad económica que se puede desarrollar en dichos entornos. También tenéis en la parte de la derecha cáscaras de frutos secos, envolturas. Bueno, existe un sinfín de materias primas que están presentes en cualquier país precisamente para poder obtener cualquiera de los gases renovables que hemos comentado anteriormente. Existe también otra orden, que fijaros, esta es de prácticamente antes de ayer. Es una orden de la 1026 del año 2022, de 28 de octubre, por el que se aprueba el procedimiento de gestión del sistema de las garantías de origen del gas procedente de fuentes renovables. Y aquí existe distintos tipos de posibilidad de poder inyectar los gases renovables a la red. Y se distingue entre los gases renovables inyectados en el sistema gasista, que están aplicados tanto a la red de transporte como a la red de distribución, los gases renovables inyectados en canalizaciones aisladas del sistema gasista, es decir, cuando no están conectados a ninguna instalación incluida en la definición del sistema gasista. Esto es como en el sector eléctrico cuando se habla de las líneas directas. Es decir, yo soy un productor, tengo una instalación de generación de energía eléctrica y vendo mi generación de energía eléctrica a un consumidor que demanda gran cantidad de electricidad. Hacemos una línea para trasvasar toda mi producción eléctrica a ese consumidor y no hace falta inyectarlo en las redes de transporte o de distribución de energía eléctrica. Aquí pasaría exactamente lo mismo. Yo soy una instalación que genero mi gas renovable y lo puedo inyectar y lo puedo vender de una manera directa a cualquier consumidor, ¿vale? Gases renovables con logística off-grid, cuando son transportados hasta uno o varios puntos de consumo, con independencia de que estos operen en continuo o en discontinuo o de cuál sea su uso final.
Aquí en este caso se permite el consumo y el autoconsumo en puntos dispersos, así como la integración de otras logísticas. En este caso es posible precisamente la interrelación con otros sistemas. Y luego cuando tenemos gases renovables autoconsumidos en la propia instalación de producción. Bueno, pues como cuando sucede con la producción de energía eléctrica. Yo soy un generador de energía eléctrica y lo autoconsumo, independientemente de que pueda verter algo a la red. Aquí pasa exactamente lo mismo. Yo soy una instalación que genero gas renovable, lo puedo autoconsumir directamente, aunque puedo tener ciertos excesos y mi producción está desajustada con mi consumo. En lugar de desaprovechar ese gas renovable, lo que hago es directamente inyectarlo a la propia red. Bueno, pues fijaros, esto es una imagen tomada de un documento precisamente del mercado del gas renovable en Dinamarca, en donde yo tengo un consumidor, en la imagen de la izquierda, tengo un productor de biogás. Fijaros que hay ahí una interrelación entre el productor y el consumidor. En el caso del productor también tengo la capacidad de generación de energía y, por tanto, poder emplear esta fuente de energía al propio mercado, con lo que eso implica, y además la interrelación del mercado con el propio consumidor. Bien, si yo todo esto lo que hago es certificarlo, pautarlo y determinar precisamente el origen de ese gas renovable, yo lo que tengo es garantizado el origen renovable y, por tanto, tengo un mercado desarrollado con la finalidad de poder justificar en todo momento la procedencia y el origen de ese gas renovable. Bueno, una imagen precisamente de lo que hemos estado comentando anteriormente. Yo tengo distintos consumidores, viviendas, oficinas, en donde incluso el sector de la movilidad, gas natural comprimido, gas natural licuado, y bueno, pues yo tengo los electrolizadores. Los electrolizadores producen hidrógeno. Este hidrógeno va al propio mercado. Yo tengo capacidad de turbinar ese gas para generar energía eléctrica, pero también tengo la capacidad de poder almacenarlo, ¿vale?, a través de celdas de combustible. En el caso de que yo tenga residuos municipales, puedo gasificarlo con la finalidad de obtener ese syngas y poderlo inyectar al sistema. Si yo importo gas natural precisamente de fuera, ese gas natural también lo meto a través de las regasificadoras a la propia red de transporte y de distribución de gas natural. Y si yo tengo residuos, lo puedo someter a biometanización, generar biogás, biometano, y capturando o no CO2, puedo incluso hasta poder producir incluso hidrógeno. Bueno, pues estamos hablando de un tejido que es una maraña importante, que está completamente interrelacionado, que tiene un potencial enorme y que se puede desarrollar. Y este potencial no solamente es en cualquier país, o sea, no solamente a nivel español, sino en cualquier país. Y fijaros, en un territorio de 27 Estados miembros, como es el caso de la Unión Europea, fijaros las posibilidades que esto tiene en el caso de que haya las interconexiones correspondientes realmente entre países. Bueno, pues el mercado en ese sentido es enorme. Con esto se reduce la dependencia. El problema que tenemos, y por eso lo enlazo con lo que he comentado, con lo que he comenzado en mi exposición, es que esto tarda tiempo en desarrollarse. Esto no se desarrolla de la noche a la mañana, porque hay una economía detrás muy importante precisamente que lo demanda. Lo que sucede es que, como consecuencia de la situación que estamos viviendo, se pretende esto acelerar. El éxito o el fracaso, el tiempo lo dirá, ¿vale? Pero que existe posibilidades, desde luego. Que existe tecnología para poderlo hacer, desde luego que sí. Que existe potencial para poderlo hacer, efectivamente. Que hay materia prima suficiente para hacerlo, por supuesto. Y en el caso de que necesitemos más materia prima, esto es una cuestión de utilizar más materia prima, porque existe suficiente potencial como para que realmente pueda cubrir, quizás a lo mejor no la totalidad de la demanda, pero sí, desde luego, una buena parte de demanda. Bueno, más de lo que hemos estado hablando, precisamente las distintas interrelaciones en función del origen, que aquí tened presente que no solamente estamos hablando de electricidad, perdón, de energías renovables para fines eléctricos, en el caso del hidrógeno sí, pero en el caso del biometano o del biometano sintético estaríamos hablando precisamente de todo un precedente biológico como es la biomasa, con lo que eso implica, ¿vale? Pero fijaros en un esquema como este, en donde verdaderamente todo tiene un precedente completamente renovable, en donde no hay absolutamente ningún tipo de implicación de cualquier fuente de energía de origen fósil, y por tanto podemos coger absolutamente el mismo modelo utilizando fuentes de energía fósiles precisamente para utilizar ese mismo modelo pero empleando recursos energéticos renovables. Por tanto, es una cuestión que lo único que sucede es que hay que dejar tiempo al respecto. Desde el punto de vista del potencial que tenemos en España, fijaros, esto es simplemente a modo de contexto, vaya. La demanda total en el año 2020, estamos hablando de 360 teravatios hora, de los cuales 49 para el sector doméstico comercial, 219 para el sector industrial,
la generación de energía eléctrica, estamos hablando de 88 teravatios hora, y otros usos que no tengan que ver con los anteriores, estaríamos hablando de 4 teravatios. Fijaros actualmente realmente qué se podría generar. Con el biogás biometano, entre 20 y 34 teravatios, en el caso de la biomasa con 121 y en el caso del power to gas estamos hablando de 45 teravatios hora. Quiero decir, tenemos un potencial en ese sentido tremendamente importante que se puede desarrollar. Es un sector económico que está todavía por explotar, se van haciendo alguna cosa, pero desde luego hace falta formación, para eso vosotros también estáis aquí, hace falta también capacidad económica, hace falta tecnología, que la hay, y lo que hay que hacer desde luego es tener voluntad, ya no solamente de los países a nivel individual, sino también en el caso europeo, del conjunto de los países miembros de la Unión Europea. Bien, con esto agradeceros la atención. No he querido extenderme más de la cuenta precisamente para dar posibilidad ahora al turno de posibles preguntas y respuestas, ¿vale? Me voy a meter en el chat porque he visto que hay intervenciones, con lo cual, si os parece, lo que voy a hacer es irlas leyendo por orden, ¿vale? Salvo que alguno quiera entrar directamente con el propio micrófono y entonces me decís y adelante. Por mi parte no hay absolutamente ningún tipo de problema, ¿vale? Veo que os habéis presentado, acá hay procedencia además diversa, con lo cual muy interesante. Insisto, esto desde luego es aplicable porque he visto que venís de Venezuela, República Dominicana, México. Esto es aplicable a cualquier país. Hay un pequeño problema y es que, claro, en países como por ejemplo Colombia, en países como Venezuela, en donde, incluso Ecuador, en donde una de las fuentes principales energéticas es precisamente el petróleo, pues puede haber algo más de reticencias al respecto en este tipo de planteamientos. Esto al final ha venido para quedarse, no es una cuestión de que sea temporal. Esto ha venido para quedarse. Es completamente necesaria descarbonizar la economía, es completamente necesaria realmente el poder sustituir o el tener que sustituir los combustibles fósiles porque no se pueden seguir demandando de la forma en la que actualmente lo tenemos y por tanto en aquellos países que además incluso ya están haciendo esfuerzos importantes precisamente para tener una mayor penetración de las energías renovables de lo que tienen ahora mismo, pues se empezará a hablar, al igual que de esto ya se habla aquí en Europa, se empezará a hablar no tardando mucho tiempo, ¿vale? Alexander, en cuanto a que lo que apuntas de compartir el vídeo, yo creo que ahí en ese sentido no hay, por mi parte no hay absolutamente ningún tipo de problema, ni tampoco la presentación, con lo cual creo que los compañeros pues os lo compartirán, directamente el enlace para que vosotros lo podáis tener también, ¿vale? Bien, nada, estabais presentando, perfecto. Comentas, Ali Market. Decías, dentro de las materias primas empleadas para la producción de biogases, hoy en día, ¿cuáles son las de mayor impacto con menor inversión? Y de esa materia prima, ¿cuáles están invirtiendo en ello o con mayor avance? Bien, de los 3 gases renovables que hemos visto, biometano, el hidrógeno renovable y el sin gas, actualmente lo que más está, bueno, también depende un poco del país de procedencia, ¿vale? En el caso europeo, por ejemplo, si hablamos de países como Alemania, Alemania está utilizando mucho cultivos de naturaleza agrícola para la generación precisamente de biogás, ¿vale? Cultivos agrícolas como por ejemplo el maíz. ¿Por qué el maíz? Porque es un cultivo que tiene una gran capacidad de biodegradación, es un cultivo que en las condiciones edafoclimáticas de Alemania se cultiva en condiciones de secano, por tanto tiene unos bajos costes de producción si los comparamos con otros lugares, como por ejemplo en España. En España, por ejemplo, para tener una producción similar a la que pueda tener, incluso algo menos, Alemania en condiciones de secano, en España por hectárea hay que aplicarle 7.500 metros cúbicos por hectárea y año, ¿vale? Es un cultivo de verano que se viene a sembrar aproximadamente en el mes de marzo y se recoge en el mes de octubre. Bueno, pues hay que aplicarle al cabo del año por hectárea 7.500 metros cúbicos de agua para que pueda crecer. Al precio al cual está ahora mismo la electricidad, obviamente el margen del maíz ha estado un poco en entredicho. Bien es cierto que como ahora ha subido debido precisamente al conflicto, ¿vale? Y como Ucrania y Rusia son 2 graneros importantes, ya no solamente de Europa, sino también de medio mundo, el poder tener producción propia, eso lleva consigo el que también los precios se incrementen. La realidad es que Alemania, insisto, ha estado utilizando y está utilizando maíz. En otros países de la Unión Europea, lo que se emplea fundamentalmente para la obtención del biometano
es material biodegradable procedente de residuos ganaderos, de residuos de industrias agroalimentarias y también de fracción orgánica de residuos sólidos urbanos. Eso principalmente. En España, concretamente, la primera instalación que se hizo a nivel español, que os he comentado en la presentación, tiene precisamente el precedente de la utilización de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, ¿vale? Con el que se obtiene mediante biometanización ese biometano, ¿vale? Eso en cuanto al biometano. Desde el punto de vista del hidrógeno, hay que decir que el hidrógeno es tremendamente nuevo. Bueno, tremendamente nuevo su producción. Además, no hace, o sea, el hidrógeno no es nuevo en sí mismo, lo que pasa es que ha estado ciertamente relegado, ¿vale? Su producción viene desde hace ya muchísimas décadas, fundamentalmente, insisto, a través del propio gas natural. Lo que pasa es que debido a la coyuntura que tenemos ahora mismo, se está hablando mucho del hidrógeno, se están poniendo proyectos encima de la mesa y hablando de cientos de millones de euros precisamente en proyectos. La semana pasada se presentó un proyecto en España de hidrógeno verde. Hace 15 días o hace 3 semanas se volvió a presentar otro proyecto también de gran envergadura de hidrógeno verde en España. Y en el seno de la Unión Europea también se están presentando proyectos de esta naturaleza. Bien es cierto que España con mayor hincapié. ¿Va a ser todo real? Bueno, ojalá que sí que lo sea. Yo creo sinceramente que sobre el hidrógeno se está hablando mucho, pero hace falta también mucha más practicidad en cuanto a los proyectos se refiere, ¿vale? Sobre todo en cuanto a la producción a gran escala a partir de energías renovables. El problema que tenemos es que en Europa hay 27 Estados miembros, debería haber una política energética única comunitaria, y lo que sucede es que en un grupo de 27 Estados miembros cada país mira para lo suyo. Por tanto, el desarrollo de este hidrógeno en función del país con mayor potencial, por si lo que queremos es precisamente que tenga un precedente renovable, España en ese sentido tiene un potencial muy importante. Lo que hace falta son interconexiones, hace falta tener comunicaciones y precisamente comunicaciones para que se pueda producir el hidrógeno en un país y se pueda transportar a otro país. Eso con la situación que tenemos con Francia es algo complicado. ¿Se terminará de dar? Sí, efectivamente, pero va a costar mucho trabajo, ¿vale? Por tanto, estamos hablando en la actualidad de una situación como la que os he reflejado. Ahora mismo, en cuanto al hidrógeno, las dos principales fuentes de energía que se emplean o que se van a emplear a corto plazo, desde luego, es la energía eólica y la energía solar fotovoltaica. La biomasa, y concretamente el biogás, van a quedar en una tercera posición, independientemente de que tenga una capacidad de producción, en ese sentido también muy importante. Y sobre todo porque tiene una ventaja también notable, que lo que hace es aunque emita CO2 directamente a la propia atmósfera, es un CO2 de origen biogénico y por tanto tampoco tiene repercusiones desde el punto de vista medioambiental, ¿vale? La inversión de los 150 millones de euros, Antonio, comentas, ¿en cuántos años se repagaría? Obviamente son datos internos del propio proyecto. El payback de esta inversión yo lo desconozco. Desconozco también el precio al cual el hidrógeno Iberdrola se lo paga, se lo cobra a Fertiberia. Yo obviamente eso lo desconozco, ¿vale? Porque son datos internos del proyecto. Yo sobre ese particular, la verdad, no te puedo dar esa cifra porque lo desconozco por completo. Nayali, comentas, Javier, según tu conocimiento, ¿qué se sabe de desarrollo de energías renovables en Latinoamérica? Bueno, pues la verdad que mucho. Latinoamérica en ese sentido es una región que a nivel de energías renovables, obviamente el nivel de desarrollo es distinto, es dispar en función del país en el cual nos encontremos. Chile, por ejemplo, tiene un nivel de desarrollo diferente. México también tiene un desarrollo de energías renovables también importante. Argentina, a pesar del potencial, bueno, pues está obviamente bastante distante de los países que he comentado anteriormente, Chile y México. Hay que decir que hay una organización, OLADE, la Organización Latinoamericana de Energía, de los países de Latinoamérica y del Caribe. Lo forman aproximadamente unos 33, 34 países que conforman esta región. Están haciendo esfuerzos ímprobos precisamente para el desarrollo de las energías renovables en Latinoamérica, porque eso lleva asociado precisamente la creación de empleo, lo que he comentado. La creación de empleo, el fomento de las energías renovables, el contribuir de una manera positiva sobre el cambio climático, precisamente, y de hecho, en la conferencia de las partes que se celebró hace 2 años o 3 años, ya no recuerdo, en España, en Madrid concretamente, y que se tenía que haber celebrado en Santiago de Chile y que a raíz precisamente de los conflictos sociales que hubo en aquel país, España se ofreció a organizarla y se desarrolló aquí en España en el mes de diciembre concretamente. Se da la circunstancia que 11 países de OLADE firmaron un acuerdo, un manifiesto, con la finalidad precisamente de potenciar el desarrollo de las energías renovables con compromisos por país precisamente hasta el año 2030. Por tanto, yo creo que en Latinoamérica, bueno, de hecho en Latinoamérica hay muchas empresas españolas
realizando proyectos precisamente y exportando ese conocimiento que tienen precisamente por el propio desarrollo de las renovables que tienen, que han desarrollado precisamente aquí en España. Por tanto, en Nayeli yo creo que en Latinoamérica está absolutamente todo por hacer. De hecho, es una región con un grandísimo potencial. Hay una fuente de energía renovable que está muy desarrollada en aquella región, como es la energía hidráulica, de gran potencia. No hay que olvidar, bueno, pues la central de Itaipú, con la potencia que tiene, evidentemente son potencias de energía hidráulica que son impensables, desde luego, aquí en Europa, ¿vale? Pero obviamente se pretende desarrollar energías renovables con una potencia y de una manera un tanto más distribuida, con una potencia menor, ¿vale? Y Latinoamérica en ese sentido está absolutamente todo por hacer. Julio, ¿cuál de las tres primeras fuentes mencionadas para la obtención de bioetanol es la más eficiente en comparación con las otras? Bueno, hay dos formas de obtención de bioetanol. El bioetanol se puede obtener a partir, bueno, hay tres formas. El bioetanol se puede obtener a través de biomasa amilácea, es decir, de los cereales, a través de biomasa azucarada, a través, por ejemplo, de la remolacha azucarera, a través de cualquier cultivo que tenga azúcar en su composición, y a través de la biomasa lignocelulósica, ¿vale? La forma más inmediata de obtener bioetanol es precisamente a través de la biomasa azucarada, es la más eficiente, pero también es la más costosa. ¿Por qué? Porque el material de partida es más caro. ¿Cuál es la situación intermedia? La obtención de biomasa amilácea, a partir de los granos de cereal. Y los granos de cereal pueden ser empleados a través de una producción en biomasa, una producción húmeda o una producción seca, ¿vale? Hay esas dos maneras, dependiendo de la propia tecnología. El maíz es una biomasa húmeda, el bioetanol en fase húmeda, mientras que la cebada, el trigo y la avena y demás se puede obtener bioetanol a partir de la tecnología de biomasa en seco, ¿vale? Mientras que la manera que se pretende desarrollar de obtención de bioetanol de segunda generación, es la biomasa procedente el bioetanol procedente de biomasas lignocelulósicas, que son residuo forestal, residuos de naturaleza agrícola, de naturaleza agrícola herbácea, agrícola leñosa, que como estamos hablando de empleo de materias primas completamente residuales, el precio de obtención es más barato, independientemente de que el proceso sea menos eficiente, sea más largo. Pero al final, desde el punto de vista económico, compensa, ¿vale? De lo primero que se ha obtenido bioetanol ha sido de la biomasa azucarada. Posteriormente se empezó a desarrollar la biomasa amilácea y ahora mismo el desarrollo va precisamente por la línea de la biomasa lignocelulósica. Ese es el nivel de desarrollo en cuanto a los tres tipos de biomasas empleadas para la obtención de bioetanol, ¿vale? Lina, a nivel mundial, ¿qué porcentaje existe en promedio el cual utilizan a nivel mundial? ¿Qué porcentaje existe en promedio el cual utilizan el proceso de gases renovables? No te entiendo, Lina, muy bien a lo que te refieres. Actualmente, de los tres gases renovables que he comentado, el que está más desarrollado es el biometano. A continuación, el hidrógeno renovable y a continuación, el sin gas. Lo que sucede es que es bastante probable que el hidrógeno renovable destaque por encima de los otros dos sin ningún tipo de problema. Lo que sucede es que a nivel de desarrollo, obviamente, depende de cada región. No todas las regiones tienen el mismo nivel de desarrollo. Andrés, en el gráfico que has mostrado de la Unión Europea, la mayor parte de las fuentes son los cultivos energéticos. ¿Estos cultivos existen ya o es un potencial de cada país? Depende. Existen cultivos que tienen una implantación importante, pueden ser cultivos que son energéticos, que pueden ser tradicionales o alternativos. Un cultivo energético tradicional es un cultivo que tiene otros destinos, como por ejemplo los que os he comentado anteriormente, la cebada, el centeno, el maíz, son cultivos energéticos tradicionales porque son una especie vegetal tradicional. Lo que sucede es que tienen otro posible destino, que es el destino alimentario. La Unión Europea y la política de la Unión Europea va precisamente por la utilización de cultivos que no tengan esa competencia. Por tanto, habría que buscar cultivos energéticos alternativos, cuyo único destino sea precisamente el empleo para fines energéticos. Y existen cultivos de naturaleza agrícola o de naturaleza leñosa, precisamente con este potencial. Lo que sucede es que cada país y cada región tiene que analizar sus cultivos, porque no todos los cultivos valen para todos los lugares. ¿Por qué? Dependen de las condiciones climatológicas y dependen de las condiciones del suelo, de las condiciones edafológicas. Y en ese sentido, cada país, cada región tiene que ver cuáles son los cultivos más eficientes. En España, los cultivos son distintos de los que puede haber en Francia, de los que puede haber en Polonia, de los que puede haber en Alemania. Y, por supuesto, distintos de los que puede haber en Ecuador, en Colombia, porque existen especies vegetales adaptadas a las condiciones de clima y de suelo de cada país, que son verdaderamente los cultivos que se tienen que potenciar. Y estos cultivos tienen que tener ciertas condiciones: alta productividad, bajos inputs necesarios precisamente para su desarrollo,
grandes rendimientos, la posibilidad de ser empleados precisamente con la misma maquinaria con la cual los agricultores, las personas que trabajan la tierra, emplean para otros menesteres, etcétera. Antonio, si se insiste en este tipo de energía renovable, ¿por qué entonces la industria automotriz no tiende a ese uso de combustible y no en la eléctrica? Bueno, pues porque evidentemente el desarrollo del vehículo eléctrico se ha desarrollado ha ido a una velocidad más rápida precisamente que la de la industria del hidrógeno, concretamente. Pero no hay que olvidar que los vehículos de hidrógeno, empresas como BMW, Mercedes, tienen prototipos desde hace ya muchísimos años, mucho antes, verdaderamente, de que el vehículo eléctrico despuntara. El vehículo eléctrico tiene ciertos inconvenientes, ¿vale? Y tiene ciertos inconvenientes desde el punto de vista de la dependencia, y ya se está hablando en los medios de comunicación, que son objetivos, ¿vale? Porque obviamente depende, esto como en todo, siempre hay distintas líneas, ¿no? Pero desde el punto de vista de la objetividad, hay cierta dependencia precisamente de los vehículos, los vehículos eléctricos de determinados minerales que además están en determinadas regiones concretas del mundo y son recursos minerales que son finitos. En el caso del hidrógeno ya se está hablando precisamente del hidrógeno, de utilizar el hidrógeno en motores de combustión, es decir, en motores que utilizan el hidrógeno a través de un proceso de combustión, como sucede con la gasolina o como sucede con el gasóleo. Eso obviamente genera una menor dependencia porque el hidrógeno tiene la capacidad de poder ser producido en cualquier lugar del mundo. Y dependiendo precisamente de la tecnología empleada en el hidrógeno, existe más o menos dependencia de determinados compuestos. ¿Cuáles son estos compuestos? Los catalizadores. No quiero decir con esto que la producción de hidrógeno no tenga también la necesidad de poder necesitar, de demandar determinados compuestos también para su producción, ¿vale? Eso también es una cuestión que hay que tener en cuenta. Pero desde luego la producción, la industria del hidrógeno genera una menor dependencia de terceros países que la generación precisamente de los vehículos eléctricos, precisamente por los minerales necesarios para las baterías. Y las baterías todavía son un elemento necesario en los vehículos eléctricos que se tienen que desarrollar en gran medida, sobre todo por el tema de la profundidad de descarga de las mismas y de la capacidad de almacenamiento y de la capacidad o de la frecuencia con la cual se tienen que renovar precisamente estos compuestos, estos elementos, ¿vale? Por tanto, es un sector que ahora mismo ha cogido cierta velocidad de crucero, eso desde luego que sí, pero bueno, veremos a ver, porque ya se está hablando mucho de los vehículos precisamente que utilizan hidrógeno, y no tienen por qué ser no tienen por qué ser vehículos que única y exclusivamente funcionan con pilas de combustible, sino también que llevan a cabo el propio proceso de combustión del hidrógeno, ¿vale? Ay, disculpadme que me he ido. Bien, Lina, comentas, en Europa las empresas están capacitando sobre este importante tema a sus empleados. Bueno, en cierto modo, ¿vale? Depende, obviamente, del sector en el cual esté trabajando la actividad, la empresa, vaya, existe o no formación precisamente para los empleados. Lo que sucede es que a nivel bueno, pues de centros de investigación, de universidades, este tema se está trabajando ya con cierto peso. ¿Cuál crees que podría ser la principal industria para comenzar a incursionar en Colombia con el gas de hidrógeno? Bueno, pues en el sector del petróleo también demanda mucho hidrógeno. Incluso el hidrógeno se puede emplear para generar incluso más petróleo. Bueno, pues esa es la incongruencia, ¿no?, que tenemos directamente en este sector. Pero el propio hidrógeno, en el caso de Colombia, por ejemplo, a través de la energía hidráulica se podría generar electricidad, y esa electricidad generar hidrógeno con ello, y ese hidrógeno poderlo almacenar y hacer centrales híbridas con otras tecnologías energéticas renovables. Aquí en este caso habría que establecer un plan concreto para cada país. Yo obviamente la realidad colombiana no la conozco como la realidad española, pero desde luego Colombia tiene una capacidad de producción de hidrógeno, de producción de electricidad con energía hidráulica, con energía eólica, con energía solar, incluso con la propia biomasa, desde luego nada indiscutible. Antonio, cultivar alimentos para producir energía tiene su debate ético. Además, estas producciones tienen mucho gasto de agua. Bueno, lo comentaba. Cultivos energéticos tradicionales, cultivos energéticos alternativos. Bueno, yo creo que sobre este particular, Antonio, ya lo he comentado anteriormente, ¿vale? Jean-Paul, en Colombia actualmente en viviendas de la zona rural dedicadas a la ganadería y cultivos están implementando esta tecnología para obtención de energía. Usan el biogás
para la preparación de sus alimentos y como segundo aprovechamiento en la materia orgánica para los abonos y así potenciar la calidad del cultivo, lo que he comentado con el proceso de biometanización. Por otra parte, los rellenos sanitarios están empezando a estudiar maneras de recopilación del metano producto de la descomposición de los mismos residuos y así usarlos para pilas de tratamiento de residuos biológicos o incluso como fuentes de energía. Bueno, son instalaciones y son usos precisamente de esas materias primas de una manera muy puntual. La economía de escala es muy importante y hace falta desarrollarlo en instalaciones de mayor envergadura, desde luego. Carmen, Antonio, muchas gracias. Nayali, perfecto, muchas gracias. Nazario, algunas desventajas del uso del hidrógeno son el difícil almacenamiento, elevado costo de producción. Entiendo también que su producción emite CO2. Depende, ya que no existe de manera natural. ¿Podrías profundizar en estos temas? Depende del apellido del hidrógeno. El hidrógeno tiene o no, como he comentado anteriormente, emisiones de dióxido de carbono. El hidrógeno gris, que procede de gas natural, emite CO2. El hidrógeno azul se obtiene el CO2 precisamente también a través del gas natural, pero con captura de CO2. El hidrógeno verde es el que se obtiene a través de la electrólisis de fuentes de energía renovables, no emite CO2, pero en el caso de que se emplee biomasa precisamente para su producción, aunque emita CO2 la biomasa, ese CO2, es de origen biogénico, porque ese CO2 que se emite a través de la biomasa es el que previamente se ha captado para poder hacer la fotosíntesis y poder fotosintetizar absolutamente todos los compuestos que forman parte de dicha biomasa. Por tanto, esa liberación de ese CO2 es también neutra desde el punto de vista de gas de efecto invernadero. Verdaderamente existen otro tipo de hidrógenos. El hidrógeno marrón, el hidrógeno morado, estos son obviamente menos importantes. ¿Emiten CO2? Sí, desde luego, en algunos casos. También se puede obtener hidrógeno a través de la energía nuclear mediante determinados procesos como la termólisis. Lo que sucede es que en este caso, obviamente no se emite CO2 porque la tecnología nuclear no genera CO2 a la atmósfera, pero sí tiene un problema medioambiental como es la generación de los residuos radiactivos. Bueno, esa situación no se tiene en el caso de las energías renovables. ¿Y a qué se tiene que tender? Precisamente a la utilización de energías renovables. La huella hídrica del proceso es sostenible. Bueno, es que hay que tener presente también una cosa, y es la siguiente. Nosotros podemos emplear también agua salina precisamente para poder obtener hidrógeno. No quiero decir que haya que emplear agua salina como tal para generar el hidrógeno. Lo que hay que hacer es desalar previamente el agua, es decir, separar directamente la sal del agua dulce para poder a través del agua dulce generar hidrógeno. Y esto se puede conseguir y se puede llevar a cabo también con tecnologías renovables, es decir, procesos como la osmosis inversa, que emplean energía eléctrica para el propio proceso de osmosis inversa, se puede obtener directamente a través de la propia tecnología energética renovable. Con lo cual, en ese sentido, no habría Flor, ningún tipo de problema. Obviamente, este tipo de instalaciones tampoco se tienen que plantear en aquellos lugares en los cuales haya escasez de agua dulce, si es que es el caso, sobre todo en zonas de interior que no haya proximidad a costa. Pero bueno, esto también es una cuestión evidente. Quizás a lo mejor ahí en esos casos hay que plantear la opción de obtener hidrógeno, pero no a través de la electrólisis del agua, sino a través de determinados procesos, a través de otros procesos en los cuales también se puede llevar a cabo la obtención de ese hidrógeno. Bien, muchas gracias, Julio. Flor, el tema de la desertificación, sequía, escasez de alimentos sostenible, el uso de granos para producir energía, ¿hay algún tema ético alimentario para este tema? Hay que decir que sí. Yo creo haber dejado claro que hay que buscar en la medida de lo posible la autorización de cultivos energéticos que no tengan destino alimentario precisamente para la producción de energía, sino que nos tenemos que dedicar fundamentalmente en cultivos energéticos alternativos, no los tradicionales, ¿vale? Independientemente de que en su momento si se ha llevado el caso, se ha llegado a producir realmente energía directamente a través de los propios alimentos, a través de cultivos que tienen destino alimentario. Lo que sucede es una cuestión, y es que obviamente también hay que tener en cuenta, y esto es un debate que da para más tiempo, en la actualidad en Europa, a través de la política agraria comunitaria, se daba la circunstancia de que se dejaban tierras de cultivo sin cultivar, sin sembrar, para poder contener los precios de determinados cultivos. ¿Qué hacemos con esas tierras? ¿Por qué no las podemos emplear con especies tradicionales si es que verdaderamente desde el punto de vista de la política agraria comunitaria se están dejando sin cultivar porque esas producciones no se van a emplear para el mercado alimentario? Bueno, si se pueden emplear para otros mercados que no sean alimentario, eso lo establece directamente la propia política agraria comunitaria. Esto genera cierto debate, ¿vale? Pero no tengamos una opinión tan sumamente extrema, la de un lado, ni la del otro, sino que tenemos que realizar y tenemos que llevar a cabo ese análisis de una manera un tanto más sesuda, porque desde luego hay que tener en cuenta que en ocasiones se dejan sin cultivar terrenos precisamente para contener precios. Bien, si se dejan de cultivar terrenos, ¿por qué no se pueden emplear esos terrenos que se dejan de cultivar
precisamente para otros menesteres, aunque sean desde el punto de vista energético? Bueno, esa pregunta la dejo ahí lanzada, ¿vale? Flor, en Monterrey, México, se produce energía a raíz de basuras urbanas. El proyecto se llama Simeprode. Sí, es que, bueno, actualmente en la gran mayoría de los países latinoamericanos, como lo que tenéis es terreno, bueno, pues en abundancia, evidentemente lo que hacéis con los residuos orgánicos fundamentalmente es depositarlos en vertederos. Eso lleva asociado una serie de problemas desde el punto de vista medioambiental muy importantes. Con eso habría que cortarlo de raíz porque tiene unas desventajas desde el punto de vista medioambiental muy importantes. Y desde luego, bueno, pues a través de ahí se pueden emplear precisamente esas fracciones orgánicas de residuos sólidos urbanos para procesos de biometanización, aparte del reciclaje, que lleva asociado también una contribución muy importante sobre el cambio climático, e incluso valorar energéticamente los residuos, es decir, en plantas de valorización energética, antes que depositarlas directamente en vertedero. Sobre este particular incluso ya hablaremos más adelante en otra Open Class porque da para mucho. Claudia, buenas tardes. ¿Qué tan desarrollado está el proceso de almacenamiento de estos gases renovables? Bueno, estos gases renovables, la realidad es que la capacidad de almacenamiento es limitada. La mejor manera es que se produzcan y se inyecten directamente a la propia red, porque de lo contrario estaríamos obligados a cometer inversiones importantes para almacenarlos, además con una capacidad limitada de almacenamiento, porque para poder almacenar de una manera importante estos gases habría que comprimirlos y por tanto tendríamos que emplear energía en llevar a cabo esta compresión. ¿Esto es factible desde el punto de vista técnico? Por supuesto, al igual que se hace con el gas natural en origen. Los gases bueno, se licúan, el gas natural se licúa en origen, se transporta como gas natural licuado y luego posteriormente lo que se hace es gasificar nuevamente ese gas en las estaciones de regasificación cuando el gas natural llega con los barcos metaneros. Incluso existe la posibilidad de tener gas natural comprimido. Bueno, pues al igual que se tiene esa posibilidad, hacer gas natural licuado, hacer gas natural comprimido, con el biometano podemos hacer exactamente lo mismo. Insisto, hay que tener cuidado con las economías de escala, porque el tema precio no hay que olvidarlo y no hay que dejarlo a un lado. Ali Márquez comenta, si ha involucrado algún combustible fósil en la obtención de estas energías renovables, ya no serían renovables realmente, o depende de la uso o producción de la energía. Bueno, os he comentado el tema del hidrógeno en el sector del petróleo, ¿vale? Bueno, simplemente es un tema para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Pero en cuanto a la utilidad, bien es cierto que también se puede obtener hidrógeno a través del gas natural, se puede obtener hidrógeno a través del carbón mediante la gasificación correspondiente, y ahí, en ese caso, el hidrógeno obtenido a través de la gasificación de carbón tendría el apellido hidrógeno marrón. Bien, o el hidrógeno negro, que también se podría obtener a través del petróleo. Pero bueno, estos son casos, es rizar el rizo. Desde luego lo que se tiende es a obtener hidrógeno verde y desde luego el hidrógeno gris o el hidrógeno azul en función, obviamente, de si existe o no existe captura de CO2 a través del propio reformado con vapor de agua a partir de gas natural, que es lo que de una manera histórica se viene utilizando. En Ecuador, a pesar que es un país agrícola, la fuente de energía es la hidráulica, sí. Claudia, la generación de energía a partir de gases renovables puede ser una alternativa para la generación de zonas no interconectadas o zonas rurales. Bueno, es que esto que hemos comentado es la posibilidad de que se desarrolle una actividad agrícola actualmente desconocida realmente en nuestras zonas rurales, precisamente. Y aquí en España, que se habla tanto de la España vaciada y de la necesidad precisamente de tener que dotar de población a todas estas zonas, precisamente que además tienen una actuación y una presencia y una importancia desde el punto de vista medioambiental muy destacada. Bueno, pues lo que se tiene que hacer es llevar a cabo precisamente una política con la finalidad precisamente de desarrollar estos temas. Para ello, ¿qué se necesita? Bueno, se necesitan políticas de muchos tipos, políticas sociales, políticas económicas, políticas de empleo, políticas energéticas, políticas medioambientales y todas esas políticas que estén claramente integradas unas con otras. España, formando parte de la Unión Europea, evidentemente no puede llevar a cabo estas políticas por sí solo, lo tiene que llevar a cabo con el conjunto de la Unión Europea y para ello tenemos que estar alineados los 27 países que forman parte de la Unión Europea y tener intereses en común, no intereses individuales, como así se ponen de manifiesto desgraciadamente en más de una ocasión. Bien, yo creo que, no sé si me he excedido, sí, me he excedido. María, me echas la bronca ahora después. Nada, si os parece, me he excedido un poquito más de lo debido. Os agradezco a todos vuestra participación, vuestra asistencia. Espero y deseo, desde luego, que, bueno, aunque haya sido de una manera un tanto sucinta, un tanto rápida, un tanto, bueno, porque esto evidentemente da para mucho, o sea, da para mucho. Pero bueno, simplemente para que os deje ahí el gusanillo para poder incluso profundizar algo más
sobre este tema, o incluso poder indagar para, oye, ¿por qué no? Poder desarrollar estos temas en vuestros respectivos países en función de la posición que ocupáis y en función de vuestra actividad laboral, vuestra actividad cotidiana, pues bienvenido sea, ¿vale? Así que por mi parte poco más. Agradezco nuevamente vuestra atención. Con alguno de vosotros veo que ya he coincidido. Seguramente que ya en el año 2023 nos volveremos a ver en alguna otra ocasión. Y bueno, dadas las fechas navideñas próximas que tenemos, pues os agradezco desde luego vuestra atención. Desearos que paséis unas felices Navidades, un feliz, próspero año y al menos pues que el 2023, bueno, pues si puede ser algo mejor que el año 2022, mucho mejor. Y si no, pues tendremos que ser conformistas y conformarnos como hemos tenido el 2022, ¿no? Nazario, ponte en contacto con mis compañeras, con María, que por mi parte en ese sentido no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Muy bien, pues nada, lo dicho, poco más. Feliz Navidad a todos, feliz próspero año y nos vemos Dios mediante en el 2023, ¿de acuerdo? Muy bien, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Adiós, adiós.